Sin está en pleno trabajo de parto y la cosa se pone tensa. Mientras da lo mejor de sí para traer a su bebé al mundo, las noticias estallan con un rumor loco. Dicen que le fue infiel a su esposo. En medio de todo este lío, el médico le suelta una bomba a su suegra, preguntándole a quién desea salvar. Sin pestañear, la suegra elige a su nieto. Después de un buen rato nuestra prota abre los ojos y lo primero que hace es preguntar por su bebé. Pero en lugar de recibir buenas noticias, le dan un golpe directo al corazón. El bebé nació muerto. Desesperada, toma el teléfono y llama a Jianlin, su esposo, esperando un poco de consuelo, pero él la rechaza de plano, convencido de que ella lo engañó. 5 años después, Jianlin, ahora todo un CEO de una gran empresa, está dando una conferencia para anunciar quién será la nueva cara de Huayan. Miao Miao, la hermana de nuestra prota, ya se siente con la corona puesta, segura de que será la elegida, pero todos se quedan con la boca abierta cuando la nueva imagen es revelada. Es la señorita Aliei, una supermodelo internacional. La sorpresa es doble cuando descubren que Aliei no es otra que Xin, quien ha vuelto para ajustar cuentas y recuperar lo que es suyo. Al salir de la conferencia, la prota tiene un encontronazo con su hermana, que está echando humo porque le robaron el puesto. Xin, con una sonrisa de esas que dicen te lo advertí, le deja claro que ha vuelto para recuperar todo lo que le quitaron. Al día siguiente, la princesita se topa con un niño que no para de llamarla mamá, y justo cuando las cosas no pueden ponerse más raras, aparece Jianlin para llevarse al niño. Xin, con el corazón en la garganta, sospecha que ese podría ser su hijo, pero Jianlin no se la va a poner fácil, creyendo que ella no tiene derecho a verlo. Días después, Xin se presenta en la empresa de Jianlin para un cara a cara. Él, con todo el aire de deseo importante, le lanza una amenaza. Hablará con Huayan para que corten todo lazo con ella. Pero nuestra prota no se achica ni un poquito. Ya viene con la carta bajo la manga, sabiendo que la empresa lleva 2 años en picada y que solo ella puede salvarla. Sin embargo, no va a regalar su ayuda. Tiene una condición clara, quiere el divorcio. Jian, por su parte, se niega rotundamente, porque no quiere partir sus bienes a la mitad. Más tarde, nuestra tuta princesita trama un plan para colarse en la familia Jian como niñera. Se pone un broche de mariposa que le hace parecer otra persona y se presenta a la entrevista. Jian, que no se fía ni un pelo, la rechaza de inmediato, pero justo en ese momento, el niño entra en escena, la ve y sin dudar, la llama mamá y se le cuelga del cuello. Con esto, Xin logra el puesto de niñera. Aunque ha tenido éxito, no puede evitar que le dé un buen susto, temiendo que alguien la descubra. Más tarde, cuando Jian llega del trabajo, decide que necesita un buen masaje y le pide a la niñera que se lo dé. Pero lo que no se esperaba es que ella tenga las manos más torpes del mundo. Después de unos minutos de masaje desastroso, Jian, molesto, se levanta y se marcha refunfuñando. No mucho después, mientras nuestra prota anda con la escoba en mano, aparece Miao Miao. Al escuchar al niño llamar a la mamá, Miao Miao se irrita hasta el punto de hervir y empieza a regañar a la niñera. Pero Xin, aunque esté de incógnito, no se deja intimidar y le responde con toda la firmeza que tiene, nada de aguantar malos tratos. Luego, Miao Miao se queda charlando con Jian y en un intento de acercarse, le juega una mala pasada. Cuando él intenta levantarse, ella le pone el pie y lo hace tropezar, lo que provoca que Jian caiga justo encima de la niñera. Pero lo más divertido es que Miao Miao teme perder el equilibrio y cae, provocando un beso accidental entre Jian y la niñera. Xin, enfadada y roja como un tomate, no se lo piensa 2 veces y le planta una buena cachetada a Jian. Más adelante, en un evento de Huayan, Miao Miao trata de ganarse el favor de la directora, pero para su sorpresa, la directora solo tiene ojos para Xin. Anuncia con entusiasmo que siempre quiso que ella fuera la portavoz de su marca. Miao Miao, sintiéndose traicionada, le reclama con furia, pero nuestra prota no se queda callada y saca la artillería pesada. Reproduce un audio donde Miao Miao habla pestes de la marca. La directora, furiosa, despide a Miao Miao en el acto. Encolerizada, Miao Miao le soltó un golpe a su hermana, pero Jian interviene justo a tiempo para defender a su esposa. Más tarde, mientras nuestra princesita se disfraza de niñera, empieza a preguntarse si Jian realmente se preocupa por ella. Se da cuenta de que el broche de mariposa ya no parece estar funcionando como antes. Al salir, ve a Jian afuera, aparentando indiferencia, pero justo antes de irse, él deja una cajita de curitas en el suelo como quien no quiere la cosa, para que ella la recoja. ¡Qué manera de mostrar cariño! Más tarde, nuestra prota decide seguir a Miao Miao y la encuentra haciendo algo sospechoso, echando algo en unos vasos de jugo. Con el instinto de una espía experta, Xin espera que Miao Miao se vaya y rápidamente intercambia los vasos. No contenta con eso, también decide añadirle un toque especial al jugo.
Miao Miao, sin sospechar nada, lleva el jugo al prota e intenta seducirlo, pero Jian no cae en sus trampas tan fácilmente. Sin embargo, cuando Miao Miao toma su propio jugo, se queda dormida como un tronco. Punto para nuestra prota. Después Jian se cruza con Xin Xin y en un arrebato de confusión y enojo, la empuja contra un mueble, exigiendo saber por qué ha regresado. Le suelta que la odia, pero todo es un gran malentendido, ya que piensa que está hablando con su esposa. Más tarde Jian, aún furioso y sediento, busca algo para beber y regresa con 2 vasos de jugo. Sí, los mismos que Xin Xin había dejado en la nevera. Sin pensarlo, Jian se toma todo el jugo de un solo trago, mientras que nuestra prota apenas lo prueba. Pero eso es más que suficiente para que empiece a sentir los efectos de lo que había añadido. Jian la sigue y la tensión entre ambos empieza a subir a niveles peligrosos. Jian, decidido a no dejar pasar la oportunidad, besa a nuestra prota, y aunque Xin Xin intenta resistirse, él no se detiene hasta que la noche los envuelve a ambos. A la mañana siguiente, Xin Xin se despierta junto a él, y aprovechando que está dormido, se convierte en toda una detective. Se acerca sigilosamente a su teléfono para sacar información, pero sorpresa, todo era una trampa. Jian ya sabe quién es ella, y está esperando pacientemente a ver cuánto tiempo más seguirá con su farsa. Más adelante en la empresa, Jian se encuentra de nuevo con Xin Xin. Mientras revisa un contrato, no puede evitar sentirse celoso al ver a la prota demasiado cerca de su amigo. En un arrebato de celos que resulta más adorable que intimidante, se levanta y se interpone entre ellos, dejando claras sus intenciones. Después, Xin Xin le pregunta a su amigo sobre la investigación del niño y él le cuenta que Jian lo adoptó después de que sus padres murieron en un accidente. El niño se llama An, lo que deja a nuestra prota algo confundida. ¿Quién es realmente este pequeño? Al día siguiente, su amigo vuelve con información jugosa del teléfono de Jian y le muestra una conversación con la supuesta amante de él. Esto hiere profundamente a Xin Xin, quien decide que ya no tiene razones para ser compasiva con Jian. La venganza está en camino. De vuelta en casa, nuestra prota se dirige a la caja fuerte, decidida a sacar lo que está buscando, pero cuando finalmente logra abrirla, la clave la desconcierta. Es la fecha de su aniversario y la muerte de su hijo, un golpe directo al corazón que la deja sin palabras. Al día siguiente, todos se reúnen para celebrar el cumpleaños de Anne. Nuestra prota hace una entrada triunfal, luciendo hermosa. Aunque para su sorpresa, lleva el mismo vestido que su hermana. El pequeño An está emocionado y no quiere que nadie más que ella y su papá corten el pastel juntos. Pero Miao Miao, ardiendo de celos, no puede contenerse y le lanza un vaso de agua a su hermana, empapando su vestido. El niño, preocupado por su mamá, la lleva a una habitación prohibida para que se cambie. Al entrar, Xin Xin se queda con la boca abierta al ver que la habitación está llena de sus cosas, incluyendo sus anillos de bodas y su vestido de compromiso. Poco después, nuestra prota vuelve a aparecer, pero esta vez llevando ese mismo vestido, lo que provoca la furia de su hermana y su suegra. Sin embargo, después de que los ánimos se calman, ella, Jian y el niño continúan con la celebración del cumpleaños en un ambiente mucho más familiar y acogedor. De hecho, por insistencia del pequeño An, Xin Xin termina pasando la noche con ellos, creando un momento cálido y lleno de cariño para la familia. Al día siguiente, Xin Xin está en una sesión de fotos y justo cuando las cosas están yendo bien, aparece Jian. Al verla tan cerca del modelo, se le suben los celos y sin pensarlo 2 veces, interviene proponiéndose como modelo alternativo. Durante la sesión, los protas no pueden evitar tener una pequeña pelea, llena de miradas intensas y palabras mordaces, que culmina de manera inesperada. Xin Xin, en un arranque de pasión, lo besa. De repente, una de las luces del set se desprende y cae, pero Jian, con reflejo de héroe de película, se interpone para protegerla, llevándose un buen golpe. El resultado, termina en el hospital con el brazo vendado. A pesar de lo sucedido, nuestra prota, aun poco molesta, se niega a cuidarlo y se marcha, dejándolo solo en su cama de hospital. Más tarde, la niñera llega al hospital con el niño, y aunque Jian se alegra de verla, decide fingir indiferencia. Esa noche, mientras están cenando, Jian lucha torpemente por agarrar la comida con su brazo herido. La niñera, con una chispa de travesura, aprovecha para hacerle pequeñas maldades, aumentando su frustración. Al día siguiente, Jian sale bien de la operación, y cuando Xin Xin escucha la noticia desde lejos, siente un gran alivio. Pero en su apresurada salida, tropieza con alguien y ¡zas!, se le cae el broche que usa para disfrazarse. El doctor, al reconocerla, comenta con una sonrisa que su hijo es muy lindo y que se parece mucho a ella. Ups, pequeño detalle. Más tarde, nuestra prota se encuentra en la habitación de Jian y aprovechando que él está profundamente dormido, decide echar otro vistazo a su teléfono. Pero esta vez, la información que encuentra es muy diferente de lo que su amigo le había mostrado antes, dejándola completamente intrigada. Luego, mientras Xin Xin está en plena faena de niñera, decide dejar de lado el disfraz y luce como ella misma. Jian llega, la observa en silencio por un momento y luego, sin decir una palabra, la lleva para probar su otra ropa. Está claro que ya ha notado quién es realmente.
Xin sale del armario luciendo un vestido espectacular que Jian le ha dado. Aprovechando el momento, con una sonrisa traviesa, le dice que tuvo unas canas y con esa excusa le arranca un cabello. Todo con la intención de hacer una prueba de paternidad. Más tarde recibe una llamada de su amigo confirmando que Jian es el padre biológico del niño. Sin embargo, tendrá que esperar un poco más para confirmar si realmente es su hijo. La intriga sigue en el aire. Después se reúne con su amigo y le muestra el manuscrito que tanto había estado buscando. Con esto en mano, están listos para dar inicio a su plan de venganza. Más tarde, Miao Miao llega a la casa de Jian con la intención de quedarse a vivir allí, pero se lleva una gran sorpresa. Jian, en lugar de echarla, la humilla de la manera más sutil posible, siendo extremadamente amable y cariñoso con Xin, incluso compartiendo su comida con ella. Luego nuestros totolitos se encuentran en la habitación y en un movimiento torpe pero romántico, él la toma del brazo, haciendo que ella caiga encima de él. Están tan cerca que casi se olvidan de todo, pero justo en ese momento, Miao Miao está a punto de descubrirlos. Por suerte, logran evitar el desastre. Cuando él sale para asegurarse de que Miao Miao se ha ido, Xin encuentra unas gafas en la cama. Curiosa se las prueba y se da cuenta de que a través de ellas, él puede ver claramente quién es ella. Sorpresa, él siempre supo la verdad. Al día siguiente, la malvada Miao Miao y la madre de Jian empiezan a tramar un plan. Deciden usar el padre de Xin para convencerla de que deje a Jian en paz. Más adelante, mientras la niñera está ocupada con sus tareas, Jian decide romper el silencio. Con seriedad, le confiesa que desde hace mucho sabe quién es ella y que le duele que haya regresado con tanto odio. También admite que hace 5 años cometió un error gravísimo, pero que ahora se ha dado cuenta de que su amor por ella sigue tan fuerte como siempre. Xin, aunque todavía lo odia por lo que sucedió, siente que sus palabras son sinceras. Sin embargo, le dice que necesita tiempo para que su relación pueda mejorar. Más adelante, todos se reúnen con el padre de Xin, quien no pelea la oportunidad de soltarle a su hija que Miao Miao, su hermana, es mucho más frágil que ella. Le pide que por favor ayude a Miao Miao a conquistar a Jian, su enamorado. Pero justo en ese momento, Jian interviene, cortando el drama de raíz y declara con firmeza que él y Xin no se han divorciado, ni tienen intención de hacerlo. Por la tarde, nuestra prota está en su cuarto probándose diferentes tipos de ropa, preparándose para una cita con Jian. Después de mucho ir y venir, finalmente encuentra el atuendo perfecto que la hace sentir increíble. Sin embargo, justo cuando está a punto de salir, la detienen unas náuseas inesperadas. De repente, se da cuenta de lo que está pasando. Está embarazada, tal como sospechaba. Ahora se enfrenta a una situación difícil y su cita con Jian toma un giro inesperado. Después de la espera, Xin finalmente llega a la cita, pero esta vez luce diferente, como si algo en ella hubiera cambiado. Mientras disfrutan de la comida, la tranquilidad se rompe con una llamada que lo cambia todo e informan a Xin que su padre ha muerto. Cuando llega al lugar donde está su padre, se encuentra con una multitud de periodistas que le bloquean el paso. Afortunadamente, Jian aparece en el momento justo para confrontar a los reporteros. A pesar de sus esfuerzos, el acoso continúa, así que Jian, decidido a protegerla, toma a Xin y la besa frente a todos. Con voz firme, proclama que ella es su esposa y advierte que cualquiera que se meta con ella se convertirá en su enemigo. Más tarde, mientras conversan, Xin comienza a sentirse más confiada con Jian, empezando a bajar un poco las defensas. Sin embargo, justo cuando están acercándose emocionalmente, él recibe un mensaje que lo cambia todo. Xin, enfurecida, lo acusa de ser un mentiroso, dejándolo completamente paralizado y sin palabras. Al día siguiente, se celebra un importante evento de moda en la ciudad y Xin llega robándose todas las miradas, luciendo deslumbrante como siempre. En el evento también está presente el hombre con quien, según los rumores, ella le fue infiel a su esposo. Xin, sin perder la compostura, lo toma del brazo, lo que provoca una explosión de celos en Jian. El hombre, con una sonrisa, elogia a Xin por todo lo que ha logrado a pesar de las adversidades, pero cuando la llama sobrina, todos se quedan boquiabiertos al descubrir que en realidad es su tío. El hombre aprovecha el momento para humillar a Miao Miao, y cuando ella, buscando apoyo, intenta refugiarse en Jian, él le da la estocada final. Anuncia que Miao Miao ya no trabaja para su empresa, porque descubrió que los diseños que presentaba como suyos en realidad eran obra de Xin. Incluso la madre de Jian, en un golpe de realidad, le da la espalda. Furiosa, Miao Miao intenta hacer daño a Xin, pero es detenida justo a tiempo. Más tarde, justo cuando las cosas parecen calmarse, Jian recibe una terrible noticia. Su hijo, An, ha desaparecido. Todos se movilizan frenéticamente para buscarlo, pero no lo encuentran por ninguna parte. Agotados y llenos de preocupación, reciben una videollamada de Miao Miao, quien los amenaza con hacerle daño al niño. Nuestros protas llegan al lugar acordado, donde la malvada Miao Miao, con una sonrisa maliciosa, los obliga a firmar el divorcio y a cederle los derechos sobre las obras de Xin. Con el corazón en la mano y preocupados por la seguridad de An, no tiene más remedio que acceder a sus demandas, pero Miao Miao, fuera de control y cegada por su odio, termina hiriendo al niño. Más
Más tarde en el hospital, la situación se vuelve aún más tensa cuando el médico informa que Anne necesita una transfusión de sangre urgente, pero su tipo de sangre es extremadamente raro. Sin dudarlo ni un segundo, Sin se ofrece a donarle, ya que comparte el mismo tipo de sangre. Gracias a su generosidad, el niño comienza a mejorar. En ese momento crucial, Jan se da cuenta de que ya no puede seguir ocultando la verdad y confiesa que Anne es realmente su hijo. Ambos se quedan en silencio, asimilando lo que acaba de pasar. Poco a poco, se dan cuenta de que se separaron por una serie de malentendidos dolorosos. Él creyó que ella había abandonado a su hijo, mientras que ella le hicieron creer que el niño había nacido muerto. Emocionado y con el corazón lleno de amor, Jan la abraza con fuerza, y en medio de ese tierno momento, Sin le confiesa que está embarazada. Al final, los tres se ven juntos, formando la hermosa familia que siempre debieron ser. Al día siguiente, en una reunión clave de la empresa, Jan toma una decisión valiente y pide destituir a su madre de su cargo debido a todo lo que ha hecho. Todos en la sala están de acuerdo y como último gesto, reconociendo que sigue siendo su madre, le sugiere que se vaya a vivir a Europa. Después, nuestros protas se dirigen a ver al tío de Sin, pero se topa con un obstáculo. Él se niega a aceptar a Jan, incluso cuando ella le confiesa que está embarazada. Justo en ese tenso momento, el amigo de Sin ve su oportunidad y le confiesa sus propios sentimientos, pero como era de esperar, ella lo rechaza amablemente. Esa noche, Jan se reúne de nuevo con el tío de Sin. Después de una charla intensa, el tío finalmente cede y le agradece a Jan por cuidar también de su sobrina, dándole su bendición. Pero aquí viene el giro inesperado. Cuando Jan se dirige a su auto, resulta que no era él, sino el amigo de Sin disfrazado, usando el famoso broche para hacerse pasar por él. Más tarde, mientras Jan está tranquilamente preparando un té para él y su tío, de repente se escuchan gritos desde otra parte de la casa. Mientras tanto, la ama de llaves, con una mirada enigmática, observa la escena, luciendo el broche de mariposa. Al día siguiente, por fortuna, el tío de Sin está bien, lo que alivia a todos. Sin embargo, Jan recibe la noticia de que la niñera no se presentó a trabajar el día anterior, lo que enciende las alarmas. Al analizar la situación, se dan cuenta de que alguien usó el misterioso broche de mariposa, y el único que conoce ese secreto es el amigo de Sin. Sin decide enfrentar a su amigo, y durante la tensa confrontación, él finalmente le confiesa que estaba detrás de todo lo malo que le ha ocurrido. Lleno de rabia y resentimiento, la duerme, la secuestra y le revela su siniestro plan, hacerse pasar por su tío y envenenar a Jan. Mientras tanto, Sin luce impotente al ver todo lo que su malvado amigo está haciendo. Justo cuando Jan está a punto de tomar el té envenenado, su hijo aparece en el momento justo y le entrega unas gafas especiales. Al ponérselas, Jan puede ver a la persona real detrás del disfraz, descubriendo el engaño y logrando salvarse a tiempo. Con astucia y valentía, rescata a Sin, poniendo fin al malévolo plan. Tiempo después, nuestros totolitos están felices, disfrutando de su vida juntos y tomándose fotos para capturar esos momentos de felicidad. La más especial de todas es la foto familiar, que refleja su alegría y unión como una verdadera familia. Acabando aquí este interesante drama llamado El contraataque de mamá. Este drama tiene todos los elementos clásicos de una historia intensa y emocionante. Malentendidos, venganza, giros inesperados y un toque de romance apasionado. Los personajes están constantemente en situaciones límite, lo que mantiene al espectador al borde del asiento. La trama juega mucho con las identidades ocultas, secretos familiares y el clásico conflicto entre el amor y el resentimiento, lo que lo convierte en un relato lleno de tensión. Lo que más destaca es la evolución de los protagonistas, quienes pasan de estar atrapados en malentendidos y dolor a finalmente encontrar la verdad y reconstruir su relación. Los giros inesperados, como el uso del broche de mariposa y la revelación de que el amigo es el verdadero villano, añaden una capa de intriga que mantiene la historia fresca e impredecible. Además, el final feliz, con la familia reunida y disfrutando de su vida juntos, ofrece una resolución satisfactoria después de tanto drama y sufrimiento, lo que es un toque esencial para equilibrar toda la intensidad previa. En resumen, este drama es una montaña rusa emocional con un final que deja al espectador con una sensación de cierre y satisfacción, ideal para quienes disfrutan de historias con muchos altibajos y un desenlace feliz. Un drama que mezcla tensión, emoción y romance de una manera muy efectiva. Para más contenido como este, apóyenme con sus likes y suscribiéndose a mi canal activando la campanita. Y recuerden, el amor es la máxima expresión de la voluntad de vivir. Bye bye.